Les damos la bienvenida al Repensando el Peronismo de 2022. En esta ocasión, el ciclo se propone indagar un periodo de la historia peronista poco estudiado hasta el momento y que va desde el golpe de Estado de marzo de 1976 a la derrota electoral de 1983. Una época de dificultades singulares para el peronismo, que se encontraba ya en una crisis profunda desde la muerte del general Perón en julio del 74, pero que asimismo atraviesa un periodo represivo feroz, manteniendo una gran cantidad de divisiones, decisiones, de desacuerdos, pero con situaciones de represión que involucran la desaparición de militantes peronistas, la detención de gran parte de su dirigencia, y todo un conjunto de situaciones biográficas caracterizadas por el exilio interno, por el exilio y por la dificultad de expresarse políticamente y en muchas ocasiones de continuar con una carrera profesional o una actividad laboral definida. Esto hace y esto explica en gran medida en que este periodo dentro de la vida política argentina, en particular de la vida política justicialista, siga siendo una caja negra en relación a lo que los dirigentes y los militantes podían hacer en la época. Y las exposiciones de este Repensando se dirigen a iluminar un poco lo que hacían los militantes, intelectuales y dirigentes peronistas en el periodo. A partir de la exposición de Juan Pedro de Naday sobre la revista Pensamiento y Nación, editada entre 1981 y 1982, o la reflexión de María Teresa Bracheta, que analiza cómo redes peronistas entre exilio interno y exilio externo comienzan a proyectarse hacia una posible apertura democrática, o mi propia contribución que se interroga sobre el robledismo como embrión político intelectual de la futura renovación. Estas exposiciones se proponen iluminar un poco más un periodo oscuro de la vida política argentina, pero sobre el cual es necesario todavía producir nuevos conocimientos históricos. La presente reflexión parte de una necesidad analítica y de una interrogación, de una pregunta no resuelta. Analíticamente, la importancia de seguir analizando esa caja negra en términos de vida política que fue el periodo 76-83. ¿Qué hizo en particular la militancia y dirigencia peronistas en esos años? Años de detenciones, de desapariciones, de exilios para aquellos que podían ser acusados tanto de subversivos como de populistas, ambas etiquetas siendo enemigas de las Fuerzas Armadas. La interrogación que esta presentación solo pretende plantear en toda su dimensión, sin proponer de momento una respuesta taxativa, se dirige a reflexionar el alcance de los discursos del doctor Robledo como un posible antecedente político conceptual de la futura renovación peronista. Es cierto, el peronismo es una fuerza política, una estructura partidaria singular con vocación mayoritaria y con el objetivo de alcanzar el poder. Sin embargo, en el periodo 73-76, sus líneas internas se exponen y se oponen alrededor de algunos principios de funcionamiento, y los clivajes y discusiones de poder en el peronismo no son para nada menores si se tiene presente un hecho, liminar para todo partido carismático, como es la muerte del fundador. Estas discusiones de la época alrededor de la
función partidaria de los sindicatos alrededor del principio del poder verticalista, que algunos alababan, que otros cuestionaban, se interrumpe en el 24 de marzo del 76. Pero el problema, para el análisis, es la imagen de un peronismo petrificado que solo comenzaría a descongelarse después de Malvinas y sobre todo en 1983. Dentro de un contexto de fuerte represión política, aquello que podríamos llamar robledismo, es decir, las redes y agrupaciones fundadas por el doctor Robledo, constituyen un caso muy interesante de análisis. Ahora bien, ¿de quién estamos hablando? Ángel Federico Robledo nació en la provincia de Santa Fe en 1917. Era un abogado de la Universidad del Litoral y fue un dirigente peronista histórico, llegando a ser, por ejemplo, convencional en la Constituyente de 1949. Después del golpe de 1955, ocupó diferentes cargos partidarios, además de asumir la defensa legal de detenidos peronistas. Su importancia política se acrecienta hacia el retorno del peronismo al poder en 1973. Una anécdota significativa es que Robledo forma parte de la delegación que acompaña al general desde Madrid en el regreso de noviembre del 72. El año siguiente, fue ministro de Defensa en 1973, fue desplazado por la asunción de Isabel como presidente y designado embajador en México, volviendo a ser ministro a mediados del año 75, primero como canciller y luego a cargo de la cartera de Interior. Es decir, que fue una figura de gran relevancia dentro de la gestión estatal entre 1973 y 1976. Y conviene destacar también que esta experiencia de gestión en cuestiones de política interior, de defensa y de política exterior son movilizadas por Robledo en su retórica política y en sus argumentos partidarios, sobre todo cuando debe justificar un conjunto de propuestas válidas desde su punto de vista para el movimiento nacional justicialista. En 1976, Robledo, después del golpe, mantiene su actividad profesional como abogado en su estudio jurídico de la zona de tribunales. De acuerdo a algunos testimonios, tal estudio daba cobertura a militantes peronistas que buscaban eludir la represión militar. Efectivamente, Robledo conocía a miembros de la élite militar por su paso en el Ministerio de Defensa. Para algunos, esto lo ubicaba en un sector dialoguista. Para otros, esto permitía estar, entre comillas, blanqueado y evitar así una situación de detención y posible desaparición. En 1977 comienza a organizar en diferentes puntos del país los Ateneos del pueblo argentino o Ateneos justicialistas. Se trata de un esbozo de organización política muy discreta en la cual sobre todo se plantea la necesidad de producir una transformación en el seno del peronismo mismo, en el funcionamiento del peronismo. Pero también los ateneos permiten manifestar, cuando es posible, críticas a la política de la dictadura. En 1980, Robledo participa en el Frente Unidad Peronista, que reúne a varios dirigentes de esos años, pero es sobre todo en 1982 cuando arma una verdadera corriente partidaria, la Coordinadora de Acción Justicialista, que en julio de ese año logra incorporar a representantes sindicales de la CGT Azopardo. Por ejemplo, a Jorge Triaca, de los plásticos, Delfor Jiménez, textiles, Luis Guerrero, de la UOM, Armando Cavalieri, de los mercantiles, Luis Lingueri, de obras sanitarias, Juan Jorbart, de los empleados estatales, entre otras figuras que sobre todo se caracterizan por estar diferenciadas de Lorenzo Miguel. La CAJ, Coordinadora de Acción Justicialista, también incorporó a otros dirigentes partidarios, profesionales y técnicos, que en su mayoría habían sido militantes desde los años 60 y 70.
Podemos citar a Rodolfo Díaz, Alberto González Arzac, Roberto Grabois, Leopoldo Frenkel, Carlos Mirson, Eduardo Curia, Francisco Figuerola y Diego Guelar. Algunos de ellos van a integrar, años después, la renovación peronista. En el primer cuatrimestre de 1983, y en tándem con el neurocirujano y neoperonista Raúl Matera, la candidatura de Robledo fue perdiendo peso en las contiendas internas organizadas a nivel nacional. Como es conocido, finalmente es Ítalo Luder y Deolindo Vittel quienes encabezan la fórmula presidencial peronista. Ahora bien, ¿en qué medida puede considerarse que estas experiencias organizativas, corrientes partidarias, el propio discurso robledista abren el camino a los fundamentos intelectuales y políticos de la renovación? El robledismo anticipa notablemente una crítica partidaria que busca consolidar el espacio singular del partido y contrarrestar tanto la idea de un movimiento omnipresente, así como el peso del poder sindical. La línea Robledo, por llamarla de alguna manera, encarna tempranamente un reformismo partidario, es decir, representa aquellos sectores que buscan imponer reformas dentro de un partido político. Tiempo después, esto se conocerá con el nombre de renovación. Ahora, la respuesta a esta interrogación no genera consenso en los propios actores. Rodolfo Díaz considera tanto al antiverticalismo sindical como al trabajo político de Robledo como los inicios mismos de la renovación peronista. Carlos Grosso, quien de hecho funda una corriente de ese mismo nombre en el peronismo porteño para las elecciones internas del 83, sostiene que Robledo es el Deng Xiaoping de la renovación peronista y que era un adelantado en ese tema, aludiendo explícitamente a la figura más importante del comunismo chino post-Mao y que era un dirigente particularmente reformador. En cambio, Carlos Corach, miembro de la revista Vísperas e integrante del entorno del vicepresidente del partido, Deolindo Vittel, quien será también dirigente partidario renovador, niega la influencia de Robledo en tal proyecto a pesar de ser, para él, para Corach, uno de los políticos peronistas más capaces intelectualmente y mejor formado. Y ratificando la hipótesis de Corach, puede decirse que en el mismo momento en que la renovación surge como tal, Robledo es miembro del Consejo Nacional de la Consolidación de la Democracia, creado por Alfonsín en el 85, y también es asesor del presidente radical. En la cultura peronista de la lealtad, esto tiene un costo importante. Es probablemente Robledo quien acuña el término renovación peronista, lo que para él tenía varios significados y no solamente ser un eslogan. Esto quería decir que el movimiento peronista había cumplido su etapa gregaria con la muerte de Perón y debía encaminarse hacia su etapa institucional. Isabel Perón era la figura del movimiento, pero no del partido, en una clara oposición al principio verticalista. El partido debía ser una instancia incluso autónoma del poder sindical. Este último participaba en cambio del movimiento. Y nuevamente el partido debía disociarse del principio de las ramas como criterio de elegir candidatos. En cambio, había que realizar afiliaciones masivas y elecciones internas directas por el voto de los afiliados. Pero también la idea de renovación suponía una crítica al propio Perón por haber aceptado la cláusula de la reelección en la Constituyente de 1949. La renovación, y para eso Robledo apelaba al caso del PRI de México, habiendo sido embajador de ese país, supone como principio necesario la circulación del personal político desde el vértice mismo de la dominación partidaria y estatal. La renovación de políticas sería solo posible por la renovación
de los dirigentes, y esto suponía limitar y prohibir el principio de la reelección. Hacia 1982 y 1983, Robledo se opone al consenso peronista mayoritario con respecto al funcionamiento del partido y propone una renovación democrática, un peronismo participativo y, en sus palabras, reestructurar un gran partido revolucionario que debía ser la imagen más lúcida, más progresista y argentina de la política nacional. Esto no significa proponer una interpretación virtuosa del caso Robledo. El interrogante de esta exposición sigue abierto. Evidentemente, él mismo perteneció a la élite peronista histórica, los justicialistas del primer peronismo, las segundas líneas de Perón, como proponen Raman Rein y Claudio Panella, que se sienten en condiciones de asumir la función de liderazgo después de la muerte del líder. A diferencia de Antonio Cafiero, de Roberto Ares y de Hito Laluder, entre otros dirigentes de su misma generación, y por razones tanto posicionales como de sensibilidad intelectual, Robledo, quien sin embargo no se definía de antiverticalista, fue más reacio a la figura política de Isabel Perón, aunque él mismo, con Luder, fue abogado defensor de la expresidenta detenida por la Junta Militar luego del golpe de Estado. En esa fundamentación no verticalista del peronismo, en la consolidación específica del partido peronista frente a otras fuerzas del movimiento, en la importancia neurálgica de la afiliación partidaria y del voto directo como principio central de la democracia interna, se gestó un conjunto de principios que quedaron disponibles cuando su candidatura a presidente se ve frustrada a mediados de 1983 y que quedaron mucho más disponibles con la derrota justicialista en las elecciones de octubre de ese mismo año.